Joven Yair. Ajá. Hola, hola. Gracias. Pareciera todos los ambos de todos los lugares parecen iguales, ¿no? Pensaría que sería un México querido, pero no. Estamos en Ciudad de México y hoy me encuentro, la verdad que estoy muy contenta porque estoy cumpliendo uno de mis propósitos que me hice antes de que iniciara este año en diciembre, que era hacer una serie de reportajes en honor a mi abuelo, en honor a la verdad, por eso el título. Y fíjense cómo es Internet. Internet es una magia, ¿sabes? Yo creo que es como el teléfono, que el cable conectaba a las personas y podías comunicarte, ¿no? Sí. La Internet, a través de una foto, a través de un video, puedes conocer a personas que a lo mejor en tu círculo no las podrías ver. El señor que tengo a mi lado trabajó cuando era muy joven en el periódico de mi abuelo. Y yo lo contacté a él porque mi mamá me etiquetó en una foto del Acapulco Viejo. Y en esa foto el señor comentó de mi abuelo, comentó que él trabajó en el periódico y pues yo rápidamente, que soy lisa como el pescado, ustedes ya saben cómo soy, pues le mando un mensaje, ¿verdad? Y el señor me contestó, entonces se da la oportunidad de que yo tengo que estar aquí por algunas cuestiones y dije, ¿por qué no conocerlo? Aquí en México. Aquí en México. Entonces, pues como pueden ver, vamos a estar platicando y poniendo de una manera amena, siempre quise hacer esto. Steffi McMill lo está viendo. Ay, Steffi, gracias por verme. Entonces, vamos a abrir el baúl de los recuerdos de don Ignacio, que nos hable cuando tenía 16 años y trabajaba en La Verdad. ¿Cómo fueron sus años en Acapulco? ¿Cómo fueron sus años mozos? ¿Cómo conoció a mi abuelo y todo lo que recuerdo? Pues don Ignacio, que es tocayo de mi abuelo, gracias. Antes que nada, recuerde que esto es Las Netas. Yo soy África de la Olla y esto es El Menú de la Verdad, de don Nacho de la Olla. Gio Alcaraz lo está viendo. Ay, saludos, Gio. Para mí es increíble estar hablando con una nieta de una persona a la que estimé tanto en ese tiempo y de la que siempre he guardado un grato recuerdo. Entonces es increíble para mí, como dice África, que gracias a internet nos pusimos en contacto y nunca pensé que iba a hablar con algún descendiente de esa señora a quien tanto estimé y que era una magnífica persona. Y ahora, sin pensarlo y casi increíblemente, estoy platicando con una nieta de ese señor, gran amigo iba a decir, pero pues no, nos separaban muchos años de edad. Era muy joven él, tenía 16 años. Y fíjense que él, ¿cómo fue que usted se fue a Acapulco a trabajar? ¿Y de dónde venía? A ver, platíquenos. Bueno, yo nací en Orizaba, Veracruz, pero terminando la primaria me llevaron a México. Y ahí empecé a manejar el linotipo, a aprender a manejar el linotipo. Y me hice linotipista. Ya me quedé a vivir en México. Me ubicaron, me dijeron que en Acapulco necesitaban un linotipista. Y por eso yo fui a Acapulco a conocer el puerto y a conocer el periódico La Verdad y a conocer a su director, el señor de la Olla. Esa fue la manera en que yo caí en Acapulco. ¿Qué es un linotipista? Yo soy linotipista, aprendí a manejar el linotipo. Para la gente como yo, porque yo tampoco sabía de eso, el linotipo dice él que era el linotipo. El linotipo se utilizaba para hacer todas las letras chiquitas del periódico, se hacía una línea de plomo. El nombre en inglés es linotype, que equivale a línea de tipo. Estamos hablando de hace 70 años. Todavía no había computación. De hecho, la computadora fue lo que vino a desplazar al linotipo. En ese entonces ya estaba el Trópico y La Verdad. Ya estaban los dos periódicos, sí. Pero dice usted que la máquina que tenía La Verdad era más avanzada. Sí, era nueva. Cosa rara en la provincia, porque en la provincia siempre
había máquinas viejas que fallaban, que batallaban. El señor de la olla tenía un linotipo nuevecito, acabado de comprar. Entonces, por eso fui feliz, porque no batallaba y mi trabajo lo hacía rápido. ¿Se acuerda cuántos periódicos se tiraban al día? ¿Cuál era el tirar? ¿No se acuerda? Dice usted que cuando usted llegó, vamos a contar las cosas como son, dice que él llegó y le pusieron como que un periódico para que lo miran del escritorio, ¿no? Sí, porque llegué a las 12 de la noche y el señor de la olla había ido por mí a México. Entonces nos cruzamos en el camino y llegué al periódico a las 12 de la noche y pues a esa hora la esposa del señor de la olla, que estaba en el periódico a esa hora, lo recibió. Me recibió junto con sus trabajadores. Todos estaban inactivos porque no había linotipista. Ese día no salió el periódico. Okay. Entonces, ¿se acuerda usted? Porque me comentaba mi papá que antes era como que los niños, salió la verdad del periódico. Se anunciaba. Así era antes. Sí, pero también había puestos de periódicos y también lo vendían en los puestos. Es verdad lo que me contaba mi papá, que se acababa rapidísimo. Supongo que sí. Supongo que sí. Entonces, usted se encargaba nada más de lo que era la máquina del linotipo. Sí, así empecé. Luego ya me ocupaban también para redactar notas de policía cuando faltaba el redactor. Entonces yo redactaba las notas de policía. Lo mismo cuando faltaba el de deportes. También entraba a los deportes. Yo también. Y un día quería que viera, faltó los sociales y me dijeron, Éntrale. pero no pude porque no conocía a nadie. Entonces, ¿qué pongo? ¿Y qué puso? Pues nada. Yo dije que no, que ahí sí no Se le... fue vacías sociales. No, que otro lo hiciera, yo no conocía a nadie, ¿no? Que fulanita se me dio con su novio, quién sabe quién. No hacían caso, por favor. Yo ni los conocía. Así que se fue en blancos sociales. Se fue en blancos sociales, no hubo nada de sociales. No, hubo otra persona escribió los de sociales, una persona de Acapulco. ¿Cómo se acuerda, cómo recuerdas a mi abuelo? Yo no lo conocí, desgraciadamente cuando yo nací ya mi abuelo habría tenido como unos 10 años y más de haber fallecido. Más sin embargo, siempre me gustó escuchar las historias de mi papá, que me lo planteaba como un hombre muy bueno, muy noble, muy recto. Eso era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Todo eso tenía. Entonces, yo creo que cuando nos hablan de nuestros abuelitos y escuchar esas historias de que eran personas buenas, honestas, rectas, justas, pues como que noblece el espíritu de uno como nieto, ¿no? Entonces yo por eso quise recordar esa parte de mi abuelo, ¿no? Yo tengo una frase que le inventé a mi abuelo que decía, mientras el recuerdo exista, la muerte no llega, ¿no? Finalmente cuando alguien, no cuando muere físicamente, sino cuando ya lo olvidas, es cuando la persona ya dejó de existir, ¿no? Pero mientras alguien lo recuerde, es como que ahí está esa semillita que él dejó, ¿no? Eso es lo bueno. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo era físicamente mi abuelo? Físicamente. Gracias. En ese tiempo yo medía de estatura alrededor casi 1,70. Me he ido haciendo chiquito. Pero el señor de la olla me sacaba más o menos 7, 8 centímetros. Era desde luego más alto que yo. Yo creo que él andaba cerca del 1,80. Puede ser que 1,78 por ahí. Ahora, era un hombre, no era flaco, no era gordo, era robusto. Por así como... Robusto, como que le hacía falta hacer ejercicio, pero él no podía hacer ejercicio porque no podía salir a la calle, no podía andar en la calle porque por sus enemigos políticos que tenía. Él siempre tenía temor de que lo fueran a matar en la calle, como finalmente sucedió con su socio, el rey Loquitos, que lo acribillaron a balazos. Pero él por otra causa, no por el periodismo, por otros problemas que todos los acapulqueños conocen. ¿Cuáles? Bueno, se agarraba un grupo de gente, 50, 60 gentes, y les prometía una casa, un terreno. Se agarraba pura gente, la más humilde de Acapulco,
Entonces les despertaba el deseo de tener una casa y él invadía terrenos. Ahí va. Por eso se hizo amigo de Lopitos, porque él lograba hacer eso, pero él después ya el periodismo lo absorbió y dejó a Lopitos encargado de lo que era, ¿cómo se llama esa colonia? La Laja en Acapulco. Se quedó Lopitos al frente y ya los acapulqueños saben cómo se manejaba el señor. Pero ellos juntos hicieron como que eso, no buscaban sí, terrenos, sí, por ahí me decía mi papá que él era como esa parte, pero después se deslindó y dejó a Lopitos y ya él se quedó con el periodismo. Cuando llegué a Acapulco ya se habían deslindado, pero seguía yendo Lopitos al periódico. Yo pensaba que era su socio, no sé si era socio capitalista, no sé. Pero yo veía a Lopitos ahí. Bueno, entonces el señor de la olla como que le hacía falta hacer ejercicio para que fuera un hombre fuerte, robusto, porque tenía cuerpo, no era alto, no era gordo, no era flaco, pero sí necesitaba hacer ejercicio. Se veía que hacía mucho ejercicio, pero claro, yo estaba chamaco, 16 años, andaba usted. no tenía enemigos. Entonces, y era guapo. Sí, no era mal parecido. Era guapo. No era mal parecido, era podríamos decir, feo no era. Dicen que siempre andaba de guayabera así de blanco. Andaba con camisa muy parecida a esta, nada más que de algodón 100%, que ese, un día llegó con una camisa roja, así llamativa, no véanme. Otro día llegó con una verde, otro día con una amarilla. Y yo, qué bonitas camisas, no valían en Acapulco. Y le pregunté, le digo, oiga, ¿dónde compró sus camisas? Yo no voy a comprar. No, me las hizo mi mujer, Entonces esa señora debe de haber sido costurera. Esa era su abuela. Yo creo. No recuerdo, pero... Bueno. Entonces yo ya no pude comprar esas camisas. Y estaban muy bonitas, muy el señor de la olla debe haber tenido unos 50 años en ese tiempo. Era de tez blanca, no era güerito así como usted, no era. Era más blanco. Más bien él era blanco, no güero, sino blanco. Blanco, casi transparente. Blanco, sí, así, porque su cabello era negro. Esther Arteaga lo está viendo. No era cabello lacio, ni tampoco era chino, era más o menos así como lo tengo yo, así, y así de cortito lo usaba él. Ahora, nunca lo oí decir una grosería, nunca, ni en sus pláticas, mucho menos dirigiéndose a alguien, nunca. Era buen jefe. Muy buen jefe, muy buen y mejor persona. Sí, mejor. Siempre lo trató a usted con respeto. A todos nosotros, no nada más a mí desde luego, pero a todos. Hasta los más modestos trabajadores que había, ayudantes. Ahí tenía varios chamacos, entre ellos yo, pero yo ya no era ayudante, yo era el que manejaba el dinero. Si no trabajaba yo no sabía el periódico. Por eso me contrató a mí, porque no tomaba y los linotipistas que había tenido se emborrachaban y faltaban a su trabajo. No, pues así quién va a querer, ¿verdad? Y batallaba mucho. Sí. Entonces él preguntó que no tomó una persona que no tomara y bueno, pues se rayó de 16 años. Pero además a mí me gustaba mucho mi trabajo y llegué a Acapulco y me deslumbró un puerto tan bonito, porque no era el Acapulco que conocemos hoy, era un pueblito. Allá sí había hoteles de lujo. ¿Qué año era? 1954. Imagínense nada más. ¿Dónde está el periódico? En la avenida 5 de Mayo, en los locales que todavía pertenecen al Hotel Las Hamacas, que está en la esquina de la avenida Costera y 5 de Mayo. Sí, en mi barrio fino yo salía y estaba ahí, me decían que estaba el local de mi abuelo,
Entonces, sí, me acuerdo de mi papá que decía que era amigo de, mi abuelo era amigo del dueño de, del hotel Las Hamacas. Entonces, a usted le tocó esa parte, ¿no? Ay, ay, ay. Cuando usted se vino, ¿por qué dejó este trabajo en Acapulco? A ver, díganos. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo trabajó? ¿Por qué lo dejó? Un año. Bueno, la pregunta para mí es un poco difícil, pero le voy a contestar con mucho gusto el por qué. Díganos, queremos saber. Había una señora muy guapa ahí y se le iban los ojos cuando pasaba cada rato por el periódico porque ella vivía ahí adelante del periódico. Entonces pasaba 1 o 2 veces diario. Y Espérame, amiga, come. Que se pone una mano. Ahorita, espérame. Esther Arteaga. ¿Saludos? Saludos, amiga. Y entonces, pero era una señora que tendría alrededor de 42, 44 años. ¿Le echaba el ojo a usted? No, a nadie. Entonces, Caminaba muy derechita. Y mis compañeros suspendían su trabajo para verla pasar porque era muy atractiva. Yo no suspendía mi trabajo porque no volteaba a verla. Ya la había visto que era guapa y no, pero esa señora... no le quitaba el sueño. Esa señora podía ser mi mamá, pues yo la veía en esa forma. Ella de 42 años y yo de 16. Casi me triplicaba la edad. Casi. Entonces no le daba importancia. Pero un día ella me abordó. Yo nadaba 2 horas diarias de ida en Hornitos y 2 horas de regreso. Yo me iba hacia la salida de la bahía. Y me regresaba otras 2 horas y nadaba 4 horas diarias. Y un día, todos los días, y un día ella me abordó cuando venía de regreso ya y me dice, oiga, no le da miedo usted. Y ya me dijo, el periódico La Verdad, sí. Y bueno, ahí empezó una relación. A ver, ¿en qué me perdí? O sea, usted no la pelaba, pero después tuvo una relación con ella. Sí, ¿Amorosa? sí, Oiga, ¿cuántos años le llevaba? casi me triplicaba la edad. ¿Y por eso se fue a Acapulco? No, A ver. estaba yo con ella, no, porque me invitaron a que me fuera. ¿Quién lo invitó a que se fuera? Su esposo, bueno, ella estaba divorciada. Ella estaba divorciada de un político muy famoso en ese tiempo de Acapulco. Obviamente, no voy a decir su nombre, ni el de ella, ni el de ella. Bueno, entonces, pues yo era un chamaco, pero pues, feliz de la vida, ¿no? Claro. ¿Y que le gustaba vivir? Sí, sí, claro, y estaba despertando a la vida, ¿no? Y ella se estaba despidiendo, sí. No, todavía tenía cuenta. Pero entonces hubo esa circunstancia. Y anduve con ella como 3 meses, 4. ¿Y se enteró el esposo? Todo se sabe, pero la señora vivía en una casa que el esposo le había dado para que viviera con sus 2 hijos. Y él, el esposo, ya se había casado de nuevo con otra señora. Él vivía aparte en su vida y era un político millonario y poderoso, como eran todos los políticos del PRI en ese tiempo, y soberbios y déspotas y todo lo que eran, muchos siguen siendo. Pero se supo, quién sabe cómo se llegó a saber que se regó el chisme. Un día salía yo de trabajar a las 12 de la noche y caminé por la calzada de Cusco. Siempre me gustaba salir a caminar porque mi trabajo era estar sentado. Entonces salía y caminaba media hora, 1 hora y me regresaba ya a dormir. Yo vivía enfrente del periódico, en un hotelito que había enfrente. Ya tiraron ese edificio y ya hicieron otra. Saludos, Aidan
Belle, ¿Bien? Aidán Belle. Entonces, un día caminando ahí en la costera yo solito y me gustaba sentarme a contemplar el mar y todo, y me abordaron tres tipos. Mal encarado, mal encarado. Sí, para entonces yo ya tenía 17 años, o estaba a punto, ya tenía 17, y uno de ellos me abraza así y me dice, te voy a dar un mensaje. Los tres eran hombres de 30 y tantos, Sí, 40 años. un chamaco de 17 años, Y- cualquiera saca alhambra, claro. y empistolados. Y me dijeron, dice, te damos de plazo de aquí al domingo para que te vayas de Acapulco. Dice, es un mensaje que te envía una persona. Te vas de Acapulco. Saludos, Cecilia Carón. Alarcón, perdón. Gracias por verme a todos. Esto es ya se está tornando como que la plática personal aquí de Tocayo de Ya Manuela. se va a terminar. Ya claro que se va a terminar, pues si me dijeron de te vas el lunes, no te has ido de Acapulco, en cualquier momento. A partir del lunes dice, mira chamaco, haz caso de este mensaje, porque a mí me pueden encargar de cosas parecidas. Y no quiero hacerlo porque tengo un hijo Claro. de su edad. Dice, no quiero hacerlo, no me gustaría hacerlo, pero lo voy a tener que hacer si me lo mandan. Entonces, por favor, vete. Si no me toca a mí el encargo, le toca a él o a él. Ahorita podríamos haberlo hecho y estarías tirado ahí. Había una banquetita ahí, ¿no? Había la banqueta y abajo estaba la playa como a 1,5 metros. Dice, ahorita estuvieras ¿Qué tirado. día era? Ha de haber sido miércoles o jueves. Y le daban de plaza hasta el lunes. Usted le dieron Hasta el domingo. 4 días. Hasta el domingo, ¿no? Y yo ya no tenía que estar. ¿Y qué hizo usted después de eso? Pues obviamente ya me fui a dormir ni pude dormir. Saludos, Edwin Hernández. ¿Algo de quién? Edwin Hernández. ¿Dijo saludos? Edwin Hernández. Saludos, Edwin. A ver, entonces, pues ¿quién va a dormir? No le dio azúcar, oiga. A cualquiera le daría azúcar. 17 años y que te salgan 2, 3 tipos así. Entonces, al día siguiente le comenté al señor de la olla, a su abuelo, le comenté lo que me había pasado. Y él me dijo, te vas, Claro, ya te vas, dice, te vas, yo lo lamento mucho, te voy a extrañar, fuiste un magnífico trabajo, pero te vas. Es más, me gustaría que te fueras el sábado. Y yo como quiera que sea, ahorita hablo para que mañana me den la noticia. Dice, y te voy a dar unos centavos para que te vayas y mientras encuentras otro trabajo. No, sí, está bien. Y ya me dijeron, con estos tipos no se puede. Entonces, te vas, Tocayo. Es más, yo te ordeno que te vayas, no quiero, prefiero perderte así. Perder un buen trabajador a que alguien perdiera la vida. Sí, y no ir a secundarte. Dice, prefiero que te vayas. Y digo, entonces no me puedo quedar, no es una balandronada. No, dice, Pues usted todavía pensaba quedarse después de esa amenaza. pues pensaba que podía ser una balandronada, ¿no? Pero yo soy chamaco. Fíjense, perdón, ¿qué sacamos de esto, jóvenes? Muchachos, no le hagan caso a las señoras, así sea divorciada. Vean los problemas que se pueden evitar. Vean aquí, ahora sí que la anécdota, ¿verdad? No lo hagan. Húyanle, córranle, díganle a quien más confianza le tengan, pero no caigan en esas redes. Miren nada más, hasta la vida peligró aquí. Entonces se fue. Me tuve que ir muy en contra de mi voluntad, muy a mi pesar. Y me tuve que ir. Y de ahí terminó mi contacto con Acapulco. Pues ya no pude regresar a Acapulco. Regresaba yo Y después. por la chancla. Regresaba como a los 4 o 5 años, ya empecé a regresar.
Pero ¿quién me conocía? Nadie. Llegaba a un hotel X cualquiera, nadie sabía que estaba yo ahí, iba con mis amigos o con una amiga. Oiga, ¿y la señora esta supo lo que le hicieron? No, bueno, ¿Supo en el lío que lo metió? no sé si supo en ese momento, no sé, porque yo ya no la volví a ver, ni volví a hablar con ella. Tal vez a ella le pusieron un guardia ahí para que no saliera mientras yo me iba, no sé, pero yo ya no volví a verla ni pude hablar con ella. Pero ¿cómo se enteró la esposa? ¿Ustedes que andaban de la manita por la ¿Cómo? La misma señora. No, lo que pasa es que yo entraba a su casa a las 12 de la noche, pero estaba todo desierto. Y pues no faltó ¿Algún chismoso? alguien que nos vio. Y ya me tuve que ir. Esa es la historia detrás del por qué se salió de la captura. Ajá. Bueno. Y entonces después que salió de la verdad, ¿qué pasó con usted? ¿Qué hizo después de eso? Me fui a un periódico de Toluca. Ahí crecí, me pasaron 2-3 años ahí. Y editaba una revista. Cirilo Rivera lo está viendo. Editaba una revista. En Toluca salía 1 o 2 revistas mensuales. Pero a mí no me gustaba. Una se llamaba, prefiero no decir, porque el director era, ya todos fallecieron, porque yo era un chamaco. Pero bueno, entonces yo pensé que yo podía hacer una revista mejor que esa. ¿Cuántos años tenía? He de haber tenido 20 años. Joven. Sí, ya había en Acapulco cumplí 17. Para entonces ya tendría yo unos 20 años. Y empecé a editar una revista mensual que era yo la veía y era la mejor, pero por mucho de las dos que había. O sea, ¿usted trabajaba en esa revista o usted la fundó, usted pagaba todo, usted No, yo la encargaba de todo? fundé, era mía, yo era el director. O sea, ¿usted se compró su máquina? No, ¿Contrató trabajadoras? ¿Cómo fue? no, la mandaba a hacer en uno de los periódicos en los que yo trabajaba. Ahí me la hacían y me cobraban por hacerlo. Miran ustedes, no, porque tú no sé, nada más lo come. No, él tiene su sangrienta aquí porque él dice que venía de su casa queda aquí tocando en la calle. Entonces no crean que el camarógrafo Punza y anda a comer y además no va comiendo, ¿verdad? Entonces no digan, ay, la hace también. Ahí tiene su sangría, él dijo que tenía su sangría. Salud. Yo como siempre quiero la coca, a ver si un día me patrocina. Entonces, aclarando, porque ven aquí que yo ando moviendo el diente, bien Augusto y Clara, y aquí el señor Don Nacho no es que yo le rodeo, le dije, mire algo, para que se vea bien, me dijo, no, yo quiero mi sangría. Sí, tenía el deseo de tomarme una sangría, tiene como 3 años que quería tomarme una sangría porque no tomo, afortunadamente, solo cuando me invitan. Entonces, fundó su revista, ¿cómo se llamaba? Acción. ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. Ganaba yo buen dinero, tenía buena publicidad, me fue muy bien. Pero mi sueño original desde chamaco era trabajar en un periódico grande. Porque yo había andado rodando en Iguala, en Tapachula, Muchos lugares. en Acapulco, en Toluca, en Córdoba, bueno. Pero todo lo lindo que pistas, ahora ya no hay lindo, pero en ese tiempo todos, había mucho. Todos queríamos trabajar en un periódico grande. Bueno, teníamos esa ambición, al menos yo sí. Quería hacer lo mejor en mi ramo, en mi especialidad. Y ya me había desarrollado muy bien en la provincia, había aprendido mecánica a fuerza. ¿Mecánica de carros o mecánica de qué? De Limote. Y así llegué a trabajar al periódico Novedades. ¿Dónde? Aquí en la Ciudad de México.
Novedades ya está extinto, ¿no? Ya no sale. Sí, hasta en Acapulco. Don Rómulo Fabio. Y ya ahí empecé, trabajé muchos años. ¿Cuántos años? 13 años. Entonces me liquidaron. Porque iba a desaparecer el periódico y por el cambio de sistemas, que entró ya la computadora. Ah, usted le tocó esa rotación entonces. Sí. Qué interesante. Entonces me propusieron quedarme de corrector, pero yo no quise. De ahí en la computadora tampoco quise. Entonces me liquidaron, yo tenía mis planes. Me liquidaron y compré mi casa con ese dinero. En ese tiempo, fue en el año 73. Ya para entonces ya tenía yo como 34 años. Y joven aún, ¿eh? Joven. Y me alcanzó para comprarme mi casa de contador. Aquí en el estado. No, aquí en la ciudad En la Ciudad de México. aquí a 20 minutos. 20 minutos. ¿Cómo se llama aquí? De Colonia Lindavista. La confundo con Buenavista porque luego tuve un taller en la Colonia Buenavista, un taller de inglés. Bueno, Dice que trabajó en el Excelsior también. sí, de novedades, cuando me liquidaron en novedades, me fui un año a trabajar en el periódico Nacional. Ahí me fue muy bien económicamente y todo, pero era un periódico de menos categoría. Y entonces ya tenía mi solicitud para ingresar a Excelsior. Y me llamaron del Excelsior, estuve en el Nacional, estuve un año y ya me llamaron a Excelsior. Y me hicieron socio de Excelsior. Ay, qué padre. Sí, era una cooperativa, Excelsior. Y ahí trabajé muchos. Existe el Excelsior, ¿verdad? Sí, sí, pero ya no como cooperativa por los problemas políticos. Echeverría, el presidente Echeverría, Roberto de la Hoya lo está viendo. Ay, saludos. el presidente Echeverría mandó a un títere español que se llamaba Regino Díaz Redondo, lo mandó a que le diera un golpe de estado dentro del periódico al director, que era Julio Scherer, el mejor periodista que ha habido en México. Y bueno, Regino Díaz Redondo fue una persona deshonesta, un periodista títeres, desde luego recibía millonadas del gobierno y era español. Se fue a Madrid, allá puso su residencia y todo con dinero de los mexicanos y de los cooperativistas como yo. ¿Se deshizo la cooperativa entonces? La vendió y repartió nada más migajas entre los socios y él se quedó, él y su grupo, con la caja. Entonces, ¿a usted le dieron algo por ser de la cooperativa? Muy poco. Y aparte, ahí se jubiló también. Sí. Pero yo ya tenía una imprenta. Porque yo siempre tuve ambiciones, ¿no? Tenía mis hijos, tenía mi esposa, tenía que mantenerlos y darles una carrera y todo para que no batallaran tanto como yo y no los anduvieran corriendo de la ciudad. Tuve mucha suerte porque todos mis hijos son profesionales. ¿Cuántos hijos tiene? 3. 3. Entonces, el más grande es contador, el que sigue es médico y mi hija ingeniera. ¿Y todos trabajan aquí en Ciudad de México? No, el más grande, el contador, trabaja en Toluca, ahí vive, porque ahí le gustó, y como mi esposa era de Toluca y ellos nacieron en Toluca, entonces a él le gustó ahí. El doctor, luego sigue el doctor, él vive aquí por el Estadio Azteca, es el único que vive en Ciudad de México. Y mi hija, la más chica, ella es ingeniero, pero tiene 2 títulos, también es ingeniero físico-químico. Y tiene otro título que siempre se me olvida. ¿Dónde está ella? Ella vive en Canadá. Sí, de hecho ya es ciudadana canadiense, no residente, sí, ciudadana.
ya tiene su pasado. Melanie García lo está viendo. Qué padre. Y esa es mi vida. Ahí se me fueron los años, se me fueron. Quedé viudo y hace 12 años. Y pues aquí estoy todavía. Yo creo que no me quiere ni Dios ni el diablo. Aquí estoy todavía. Y qué bueno porque pude atender a África con mucho gusto en su petición. Fíjese que hay mi amiga Abeli, que está detrás de mi celular, la conocí por la iglesia. Entonces yo siento que los caminos de Dios, aunque a veces pareciera como que no los entendemos, pero nos van acercando a lugares, a personas que tendríamos que encontrarnos. Yo tenía ese deseo de hacer esa serie de entrevistas y llamarlas En Honor a la Verdad. Y es la primera entrevista que hago, hablando de mi abuelo, que me lo describen físicamente, que me describen qué tipo de persona era. Entonces yo le agradezco mucho al señor Ignacio este tiempo y la oportunidad y de conseguir en que yo me tocara estar en este momento en Ciudad de México y que él estuviera también en Ciudad de México. Entonces yo siento que los caminos de Dios nada es casualidad. También por algo conocí a mi amiga Beli, que gracias a ella no me he perdido aquí, la verdad, en Ciudad de México. Yo pregunto y pregunto, pero hay gente que te confunde, te dicen de un lado y me ha tocado que es del otro lado. Y me da un coraje porque ya caminé mucho. Ah, sí. Entonces, mi amiga Deli, ella es la que espera vente al metro y vamos. Entonces, yo siento que Dios como que tenía preparado que nos conociéramos. Yo le agradezco mucho que me diera su tiempo. Y a ustedes por verme, que a lo mejor algunos dirán, ay, qué aburrido. Pero yo creo que cuando hablamos de nuestros familiares, de nuestros abuelos, a todos nos gusta saber cómo eran, recordar quiénes eran, y más si fueron personas importantes y que aportaron algo, ¿no? Entonces, yo siento esa cuestión moral de hablar de mi abuelo, porque gracias a él yo pude tener un periódico en la universidad, en la prepa, y lo nombré La Verdad del 716, La Verdad, periódico universitario, y ahora Las Netas. Entonces yo siento ese compromiso moral por el legado que él me dejó. Entonces por eso le agradezco al señor Ignacio que me comparta un poco de sus memorias, porque yo no lo conocí, y a través de esas memorias poder yo hacer como que una recreación en mi imaginación, que es mucha, de cómo era mi abuelo. Entonces les agradezco a ustedes también por verme, muchas gracias. Señor Ignacio, saludos a tus hijos, que a lo mejor lo ven por Facebook y por ahí. Por ahí no, yo posiblemente sí, mi hija está viendo. Por ahí. Saludos hasta Canadá. Hasta Canadá, Montreal. Sí. Y describí físicamente al señor de la olla, pero todavía me faltó describirlo moralmente, espiritualmente. Ya físicamente, por último, debo decirles que tenía un carácter muy bonito y se reía de cualquier babosada que le Que dijera. tiene una risa fuerte, ¿eh? Sí, se daba unas carcajadas. Y pegaba unos manotazos en el escritorio. Diantre de tocayo. Y bueno, y luego estaba yo trabajando en el local de Junco, pero había una ventanita que comunicaba los dos locales. Y desde ahí trabajando veía yo sus carcajadas, sus risotadas que se echaba del otro lado, ¿no? No pegaba, ¿qué? ¿Sabe qué babosada le contaban? Y yo unas carcajadas. Bueno, eso fue físicamente. Ahora como persona, nunca lo oí decir una mala palabra, nunca. De hecho, alguna vez lo oí enojado, pero quién sabe quién lo hizo enojar por ahí. Luego recibía visitas y lo hacían enojar, yo creo. A veces, muy rara vez, pero sí llegué a verlo molesto, pero no se desquitaba con nadie. Y nunca dijo una mala palabra y nunca se dirigió a nadie por falta de educación, ¿no? Siempre lo hizo de una manera comedida, amigable, y era un hombre feliz. Y así lo conocí y así me despedí de él.
Luego, años después, ya estaba yo en Novedades, cuando me informó el señor ese, don Flores, el que le surtía de los autopistas, me informó y me dijo, fíjense que golpearon a caray, ¿cómo? Entonces me gustaría saber cómo fue y dónde. Yo tengo una idea. Ya con eso yo ya cierro mi expediente de Acapulco. Él salía a las 12 de la... No, salía del periódico que salía a las 12 de la noche. Él se iba como a las 10:30, a las 11, 11:30, dependiendo de su trabajo que tenía. Y a veces se despedía si nos topábamos y ya nos hemos tocado y siempre llevaba un periódico aquí en su mano, siempre. Pero dentro del periódico llevaba una pistola. Yo nunca la vi porque él no era jactancioso de que enseñara y que se lo... Ostentoso. Entonces, ahí llevaba, nos vemos tocayo, y ahí llevaba la pistola. Y nada más caminaba a la esquina y ahí se llegaba a la Noria y se daba vuelta. Yo creo que vivía como a 2 cuadras. Entonces, él nunca salía, no iba a la playa, no paseaba por el puerto, por las calles del puerto, no iba al cine, que yo sepa, no solo trabajo. Lo que pasa es que él tenía el temor de que lo fueran a hacer, lo que al final de cuentas le hicieron. Entonces, para mí que lo único vulnerable, el momento vulnerable en él era cuando salía de trabajar y caminaba solo en la noche, a las noches, solitaria, en la calle solitaria. Desde el 5 de mayo, en ese tramo es muy solitario hasta la fecha. Y luego se metía a la calle de la Noria y era más solitario todavía. Era una calle ancha, pero empedrada, no era pavimentada. Acapulco era un pueblo en ese tiempo. Y los políticos eran abusivos, lo que siempre abusivos. Y luego he pensado que los mismos que me hayan amenazado a mí tal vez fueron los que golpearon al Señor. Aunque no lo creo porque a mí fue por otros motivos, y entonces lo mío fue, digamos, a nivel municipal, a nivel político, un político local. Y lo del señor de la Hoya debe haber sido a nivel gobernador, igual que lo del Rey Lopito. O sea, ya eran otros niveles. Otras escalas. Sí, lo mío era otra cuestión menos importante. Ahí me advirtieron a mí que no me mataban porque era yo el de alguna manera entendieron que pues, en realidad estaban aprovechándose de mí, ¿verdad? Carlos Daniel lo está viendo. Y René Carranza. Gracias por verme. Eso es lo que, por lo demás, el señor de la Hoya era buena persona, un buen patrón, un buen jefe, era un hombre bueno, que no estaba de acuerdo con la política del gobernador y yo tampoco lo estoy hasta la fecha con ningún, digo, hasta ahora que llegó el señor López Obrador, mis respetos para ese señor. Fuera de ahí, han hundido a México. Ya saben quiénes. Pues grandes anécdotas, la verdad, le agradezco mucho por compartírmelas y así me despidió mi papá y a mi abuelo. Entonces, pues vamos viendo quién más se suma a esto de En Honor a la Verdad de don Nacho de la Hoya. Muchas gracias, señor Domínguez, saludos a sus hijos y recuerden dónde estén, cómo estén, con quién estén y cómo se encuentren. Recuerden brillar, siempre brillar, nunca, pero nunca dejen de brillar. Nos vemos, besitos, bye bye.